Hola, ¿qué tal? Soy Sicomar Susano para las redes sociales y el día de hoy vamos a continuar con la investigación psicológica del día de hoy, la continuación del día de ayer acerca de la persuasión. Elementos claves en el proceso persuasivo. Les recuerdo adicional que este texto es el de Miguel Moya, Persuasión y Cambio de Actitudes. Esto porque estamos realizando la investigación acerca de gestión de emociones y en este caso es gestión de emociones para conocer cómo nos desenvolvemos ante la vida, pero principalmente es la resistencia al cambio, es decir, la manera en que cómo manejamos las emociones nos lleva a saber cómo estamos teniendo esa resistencia a las nuevas cosas que nos vienen. Así es que bueno, comenzamos. Elementos clave en el proceso persuasivo. En esta sección analizaremos las principales variables que influyen en el proceso de persuasión y en su resultado, agrupándolas según estén relacionadas con la fuente, el mensaje o el receptor. Estas variables pueden considerarse como variables independientes, es decir, aspectos que un experimentador o un comunicante pueden variar con el fin de hacer un mensaje lo más persuasivo posible. La fuente persuasiva. Las personas diferimos en nuestra capacidad de influir sobre los demás. Es evidente que el fatal resultado que consiguió Jim Jones no está afortunadamente al alcance de cualquiera, pero ¿qué es lo que hace que una fuente persuasiva tenga una mayor capacidad de persuasión que otra? Dos son las principales características que se han encontrado asociadas a las fuentes con mayor poder persuasivo, credibilidad y atractivo. Credibilidad de la fuente. Hovland y sus colaboradores sugirieron que cuanto más creíble fuera una fuente, mayor sería su efecto en el cambio de actitud. En su estudio ya clásico, Hovland y Weiss, los participantes recibieron 4 comunicaciones referentes a la posibilidad de construir submarinos atómicos. Los efectos de la televisión sobre la industria cinematográfica, la escasez de acero y la venta de medicamentos antihistamínicos sin receta médica. Cada una de estas comunicaciones fue atribuida a una fuente de alta o de baja credibilidad, por ejemplo, un famoso físico de Oppenheimer o el periódico soviético Pravda. Se diagnosticaron las actitudes hacia cada uno de los temas antes de que los sujetos leyeran los mensajes persuasivos y los resultados fueron en principio bastante claros. Aquellos receptores expuestos a una fuente de alta credibilidad cambiaron más sus actitudes en el sentido indicado por la fuente que aquellos otros expuestos a los mismos argumentos pero procedentes de la fuente de baja credibilidad. Pero ¿qué es lo que hace creíble a una fuente? Los resultados de las investigaciones han mostrado que la credibilidad de una fuente depende básicamente de la competencia y sinceridad con que es percibida. La competencia se refiere a si el receptor considera que la fuente tiene conocimiento y capacidad para proporcionar información adecuada. Wagner e Insko encontraron, por ejemplo, que un mismo mensaje referido a las horas de sueño que las personas necesitamos diariamente era efectivo cuando procedía de un eminente fisiólogo ganador del premio Nobel, que cuando provenía del director de una asociación juvenil. No resulta pues extraño que en publicidad, por ejemplo, nos encontramos a deportistas recomendando artículos deportivos y amas de casa anunciando productos para el hogar. Se supone que ambas fuentes saben de lo que están hablando. La competencia con que una fuente es percibida depende a su vez de numerosas características. Algunas de las más estudiadas han sido las siguientes: educación, ocupación y experiencia, como el fisiólogo que habla las horas de sueño o el médico que habla de problemas de salud. Fluidez en la transmisión del mensaje. Cuando se trata de mensajes verbales, a medida que aumenta la presencia en el mensaje de repeticiones, pausas vocalizadas, dificultades de articulación y otros indicios de falta de fluidez, disminuye la competencia con que la fuente es percibida. La cita de fuentes que gozan de cierta autoridad o prestigio incrementa la competencia con que es percibido el emisor, aunque este efecto no suele ser muy grande y a veces se limita solo a las fuentes que inicialmente tienen baja credibilidad. La posición defendida por el emisor
cuando el mensaje emitido por la fuente viola claramente las expectativas que el receptor tiene, y el ejemplo más claro es cuando la fuente habla en contra de su propio interés. Entonces se incrementa la competencia con que el emisor es percibido y en consecuencia su credibilidad. Si un destacado dirigente del partido en el gobierno públicamente reconoce que la persona ideal para ocupar cierto puesto de gobierno no es el candidato de su partido, sino el del partido de la oposición, el receptor de ese mensaje probablemente pensará que dicho dirigente conoce o dispone de información que le permite hacer tal afirmación, en principio no esperada por la audiencia. No obstante, es conveniente tener presente el efecto positivo de la competencia puede ser destruido por otros factores. Por ejemplo, mostraron cómo el tener experiencia directa con el objeto de actitud, los sujetos apenas prestaban atención al hecho de que el mensaje procediera de una fuente competente o incompetente. No obstante de que una fuente parezca lo suficientemente experta como para conocer la verdad, debe parecer también lo suficientemente sincera u honrada como para querer revelarla. Nadie duda de que el alto mando militar estadounidense conoce con exactitud el número de bajas propias que se produjeron en la Guerra del Golfo. Lo que no está nada claro es que dicho mando esté interesado en revelar dicha información al primero que se la pida. La sinceridad de una fuente depende de otros factores, entre otros factores de que sea percibida como carente de afán de lucro, de su falta de intención persuasora, del atractivo que ejerza sobre el receptor, de que hable en contra de las preferencias de la audiencia y de que lo haga sin saber que está siendo observada. Pero sobre todo las fuentes son percibidas especialmente como sinceras cuando hablan en contra de su propio interés. Coeste y Crano, por ejemplo, encontraron que la afirmación hablando en general del número de fallecimientos de estadounidenses en el conflicto de Vietnam ha superado en gran medida la cifra mencionada en la prensa de Estados Unidos. Era mucho más creíble cuando se le atribuía al general en jefe de las tropas estadounidenses en Vietnam que cuando se atribuía a otra fuente no implicada en la guerra. Sin embargo, no sucedía lo mismo con otra frase referente a la considerable ventaja que los americanos llevaban sobre los vietnamitas del norte en la guerra. La primera afirmación es contraria a los intereses del general en jefe, la segunda no. Siempre que aumenta la credibilidad de una fuente, aumenta su capacidad de influencia. No necesariamente, pues hay que tener en cuenta que la credibilidad de una fuente no es siempre igual de importante. La importancia relativa que la credibilidad de una fuente tiene sobre la persuasión depende de dos factores. En primer lugar, depende del grado de implicación que el receptor tenga en el tema sobre el que trata el mensaje, de manera que cuando menor es la implicación, mayor es la importancia de la credibilidad. Esto quiere decir que cuanto más importante es el asunto para el receptor, menos importantes son la competencia y la sinceridad con que la fuente es percibida. Esta aparente contradicción se puede explicar por el modelo de probabilidad de elaboración. Cuando el tema es de poca relevancia personal, el receptor opta más bien por la ruta periférica. En esta vía, como recordará, se confía sobre todo en alguna señal periférica al mensaje que le indique si es válido o no, y una de estas señales es la competencia o sinceridad de la fuente. En cambio, cuando el mensaje toca un asunto de alta relevancia para quien lo recibe, este opta más bien por la ruta central, en la cual se escudriñan detenidamente los argumentos contenidos en el mensaje, y la importancia de las señales periféricas es menor. En segundo lugar, la importancia del efecto de la credibilidad tiene sobre la persuasión depende de cuándo el receptor conoce quién es el emisor y su grado de credibilidad. En muchas ocasiones, este conocimiento ya existe cuando se recibe el mensaje y en este caso el efecto de credibilidad es importante, pero este efecto desaparece cuando el receptor conoce quién es la fuente después, no antes de haber recibido el mensaje. Por ejemplo, cuando leemos un artículo periodístico y la firma aparece justo al final, o cuando se trata de rumores. Atractivo de la fuente. En general, las fuentes más atractivas a los ojos de la audiencia poseen un mayor poder persuasivo. Esto puede deberse a diversas razones. En primer lugar, una fuente atractiva puede determinar
que se le preste atención al mensaje, mientras que otras menos atractivas quizás no evite pasar desapercibida. En segundo lugar, lo atractivo de la fuente puede influir en la fase de aceptación, pues el receptor, a través del proceso de identificación, puede querer, desear, pensar o actuar de la misma manera que lo hace la fuente. En tercer lugar, el atractivo puede incrementar la credibilidad de la fuente. Recuérdese que el tema de percepción de personas se vio como a través de las teorías implícitas de la personalidad. Las personas solemos asociar el atractivo físico a otras características positivas como honestidad, sinceridad o credibilidad. Por último, las fuentes atractivas pueden tener una serie de características que la hagan realmente más eficaces en la persuasión. Chaikin solicitó a un grupo de estudiantes que intentaran persuadir a otros para que accedieran a hacer un favor. Encontró que las bases más atractivas físicamente eran más eficaces que las menos atractivas. La razón de esta diferencia estaba en que las fuentes atractivas tenían también mayores habilidades comunicativas, un autoconcepto más positivo y en general mayores capacidades. Sin embargo, esta regla general que favorece a las fuentes más atractivas presenta importantes matices. El más importante es que hay situaciones en las que el impacto persuasivo es mayor cuando procede de fuentes poco atractivas. Algunas de estas situaciones son las especificadas en el paradigma de la competencia inducida, la complacencia inducida. Véase el tema de disonancia cognitiva, esto es, cuando las personas son persuadidas para hacer libremente algo desagradable o molesto, por ejemplo, comer saltamontes, o cuando recibimos elogios procedentes de extraños. En ocasiones estos elogios son más valorados que los procedentes de amigos, pues pueden interpretarse como más objetivos. Otro matiz importante es que los efectos del atractivo de la fuente parecen ser más débiles que los de la credibilidad, de manera que cuando ambos afectos están en conflicto, la credibilidad supera al atractivo. Así, una fuente con alta credibilidad pero de bajo atractivo es más efectiva que otra con alto atractivo pero baja credibilidad. Tampoco debe olvidarse que el atractivo, para que realmente llegue a influir, tiene que ser claramente perceptible o visible. Así, en medios visuales o en interacción directa, su importancia es mayor que en medios escritos. Por último, tenemos que insistir en que el atractivo de la fuente es básicamente una señal periférica, de manera que depende del grado de implicación en el tema de la comunicación. Cuanto mayor sea la implicación personal, mayor será la tendencia a prestarle atención al propio contenido del mensaje, a los argumentos y no a señales periféricas. Así, las investigaciones han mostrado que el atractivo de la fuente ejercía mayor influencia cuando la relevancia del tema era baja, cuando el conocimiento relativo a la actitud también era bajo o cuando el mensaje estaba en soporte de audio o video en vez de ser escrito. No obstante, el atractivo también puede ser utilizado como un argumento. Por ejemplo, Shavit y los colaboradores hicieron un anuncio en un restaurante en el que manipularon su atractivo alto o bajo como una señal periférica, gusto y aroma, o como un argumento, imagen pública del restaurante. La primera manipulación tuvo efecto en condiciones de baja motivación y la segunda cuando la motivación era alta. Otras características de la fuente: credibilidad y atractivo, no son las únicas características que influyen en que la fuente tenga mayor o menor capacidad persuasiva. Hay otros factores que quizá menos importantes o que influyen de manera más indirecta que merecen ser considerados. Una de tales características es el poder de la fuente. Este concepto designa a la capacidad de la fuente para controlar los resultados que el receptor puede obtener, o dicho más directamente, para administrar recompensas y castigos. Cuando la eficacia de un mensaje persuasivo descansa en el poder de la fuente, es probable que se dé un cambio de actitud en el receptor de forma manifiesta o aparente, pero no necesariamente interno. No obstante, como puede verse en el capítulo correspondiente a la disonancia cognitiva, cuando un individuo manifiesta externamente una actitud en la que no cree, de forma repetida y espontánea, puede irse produciendo un cambio en la actitud interiorizada. Paulatinamente se va pareciendo a la manifiesta. El poder de una fuente depende de tres factores: de que los receptores crean
en la fuente que tiene claramente control sobre las recompensas y castigos, de que consideren que la fuente utilizará dicho poder para que la audiencia se conforme a su mensaje y de que prevean que la fuente se enterará de conformidad o disconformidad. Los tres factores han de darse necesariamente para que una fuente sea poderosa. Así, por ejemplo, si los receptores creen que la fuente no se enterará de cuál es su actitud, el poder de la fuente no tiene ningún efecto. La investigación reciente de Fiske y sus colaboradores sugiere que los mensajes persuasivos presentados por una fuente poderosa pueden ser analizados por mayor detenimiento que los mismos mensajes presentados por una fuente sin poder, y que cuando la fuente tiene poder para evaluar al receptor, este tiende a procesar el mensaje de manera sesgada, fijándose más en los aspectos positivos, supuestamente porque los poco poderosos desean convencerse a sí mismos de que los evaluadores sean bondadosos en sus evaluaciones. Otra característica importante de la fuente es la semejanza que presente con el receptor. Los efectos de esta característica dependen, sin embargo, de cómo se considere la semejanza, de actitudes, de personalidad, procedencia o de otro tipo. La semejanza actitudinal produce en general una mayor atracción hacia la fuente, y el que esto se traduzca en una mayor eficacia depende de una serie de factores que ya hemos comenzado a hablar de esta característica de la fuente. Un tipo muy importante de semejanza deriva de la pertenencia a un mismo grupo o categoría social. En las líneas generales se puede decir que aquellas fuentes que comparten una misma identidad social con el receptor son más influyentes, aunque algunas investigaciones han encontrado el resultado opuesto. Por ejemplo, White y Harkins encontraron que los sujetos de raza blanca procesaban con mayor detenimiento los mensajes procedentes de grupos minoritarios hacia los que tenían actitudes negativas, negros o hispanos, que los procedentes de otras personas de la misma raza, o de grupos hacia los que la actitud no era negativa, asiáticos y americanos nativos. Su explicación es que los receptores del mensaje tenían actitudes negativas hacia los primeros grupos, pero motivados por no querer aparecer como racistas, analizaban con detenimiento los argumentos. La semejanza también puede influir en que la fuente sea percibida como más competente, pero siempre y cuando la dimensión de la competencia y de la semejanza coincidan. Esto es, yo puedo considerar como competente en sus juicios sobre política a una fuente que sea semejante a mí en ideología política, pero no a otra que sea semejante a mí, porque los dos somos introvertidos. Por su parte, Goethals y Nelson sugieren que la semejanza entre fuente y receptor es importante cuando se trata de temas que no pueden ser contrastados objetivamente, como en el caso de gustos y opiniones, mientras que cuando se trata de cuestiones fáciles de comprobar de forma objetiva, el impacto persuasivo es mayor cuando la fuente es diferente al receptor. El mensaje. Son numerosos los aspectos del mensaje y de su contenido que se han investigado. Seguidamente presentaremos los más importantes. Mensajes racionales o emotivos. Dos tipos de mensajes han acaparado la atención de los investigadores: los racionales, en los cuales se presenta la evidencia en apoyo de la veracidad de una proposición dada, y mensajes emotivos, en los cuales se indica simplemente las consecuencias deseables o indeseables que pueden derivarse del mensaje y de su aceptación. El primer tipo de mensajes es típico de la retórica clásica de los grandes oradores parlamentarios, aunque también es cierto que la mayoría de nosotros confiamos en la fuerza de los argumentos lógicos y con frecuencia nos esforzamos en que nuestros mensajes parezcan razonables y coherentes, pero con frecuencia, además, o en vez de utilizar argumentos racionales, utilizamos mensajes cargados de emotividad. Desde los tiempos más remotos, predicadores, políticos, comerciantes, padres, maestros y demás personas interesadas en persuadir a los demás han parecido tener gran confianza en el uso de amenazas o el ofrecimiento de recompensas como herramientas útiles para sus propósitos. Las primeras investigaciones realizadas sobre esta cuestión no encontraron el grado de efectividad de estos dos tipos de mensajes, o mostraron una mayor eficacia de los mensajes emocionales. Las investigaciones más actuales
sugieren que la superior eficacia de uno u otro tipo de mensajes dependen de en qué se base la actitud que se quiera cambiar, si en aspectos cognitivos o afectivos. No obstante, no existe acuerdo sobre la relación entre la base de la actitud y el tipo de mensaje. Así, Edwards concluye que el ajuste entre la base de la actitud y el tipo de mensajes es lo mejor. Para cambiar actitudes basadas en el afecto, son más eficaces los mensajes emotivos. Para cambiar las basadas en cogniciones son, en cambio, más eficaces los mensajes racionales. Sin embargo, Millar y Millar concluyen todo lo contrario, esto es, que el desajuste entre la base de la actitud y el tipo de mensaje es lo mejor. Para cambiar una actitud basada en el afecto serían mejores los mensajes racionales y viceversa. Si bien no hay una explicación clara de esta disparidad de resultados, una posibilidad es que los estudios de Edwards trataban de actitudes sobre las que los participantes tenían poca información, mientras que en los de Millar y Millar se utilizaron actitudes sólidamente establecidas. Con este tipo de actitudes bien formadas, la gente puede contraargumentar mejor. Los ataques dirigidos hacia la base de sus actitudes también pudiera ser que la eficacia del ataque dependa de su fuerza. Si este es lo suficientemente fuerte como para destruir la base de la actitud, entonces el ajuste sería mejor. Pero si el ataque es débil, entonces el desajuste sería preferible. Mensajes basados en el miedo y la amenaza. Unos mensajes o motivos estudiados con cierta profundidad son los que se basan en amenazas y presumiblemente en la provocación de miedo en la audiencia. La posición más extendida durante muchos años fue que los mensajes emotivos de mayor eficacia eran de magnitud intermedia. Maguire, por ejemplo, propuso la existencia de una relación en forma de U invertida entre la intensidad emotiva del mensaje y el cambio de actitud, de manera que mensajes muy poco intensos o demasiado intensos son los menos eficaces. Los primeros porque no producen el suficiente temor de la audiencia y los segundos porque pueden provocar cierta evitación defensiva por parte de los receptores. En el estudio de Yanis y Feischbach, una audiencia juvenil recibía un mensaje destinado a mejorar sus hábitos de higiene bucal dental. Los resultados mostraron que el grupo que recibía un mensaje que supuestamente provocaba un gran miedo, donde se decía que las infecciones dentales podían ocasionar parálisis artrítica e incluso ceguera total, cambió menos sus hábitos de limpieza que otros que recibían mensajes menos intensos. Sin embargo, la posición más admitida en la actualidad es que conforme aumenta la intensidad del miedo suscitado en el receptor, aumenta la eficacia del mensaje persuasivo. Aunque lo parezca, esta postura no es contradictoria con la hipótesis de la relación curvilínea, porque lo que mantiene es que la eficacia depende del grado de miedo suscitado en el receptor. Un mensaje demasiado intenso es posible que no provoque un miedo intenso, por ejemplo, porque se ha evitado. Esto es, no se puede suponer como con frecuencia muchos autores han supuesto que el miedo contenido en el mensaje es lo mismo que el miedo producido en la audiencia. Según Rogers, las amenazas serán efectivas siempre que el mensaje proporcione argumentos sólidos sobre la posibilidad de que el receptor sufra de forma extrema alguna consecuencia negativa. Los argumentos que expliquen que estas consecuencias negativas se obtendrán probablemente si no se adoptan las recomendaciones sugeridas. El mensaje asegura que la adopción de sus recomendaciones evitará con seguridad las consecuencias negativas. Existe además una característica del receptor, la autoeficacia, que mediatiza la influencia que los mensajes emotivos. La autoeficacia es el grado en que la persona cree que podrá adoptar de forma eficaz la acción recomendada. Por ejemplo, una persona puede tener mucho miedo a los peligros que les acarrea su conducta de fumador, pero al considerarse totalmente incapaz de abandonar el servicio, persiste en su conducta. De hecho, existe evidencia empírica que muestra que si la audiencia no cree que pueda afrontar de manera efectiva la amenaza,
entonces su incremento tiende a producir un efecto boomerang, presumiblemente como un intento de restaurar el control o de reducir el miedo. El énfasis otorgado a los mensajes emotivos negativos no debe, sin embargo, hacernos olvidar que en muchas áreas, por ejemplo en publicidad, los mensajes positivos superan con creces a los negativos. Estos mensajes continuamente intentan suscitar en nosotros afecto, confort, amor, excitación, simpatía, orgullo y otras emociones positivas, a diferencia de los complejos efectos que producen las apelaciones al miedo y las amenazas. Los mensajes positivos funcionan de forma bastante simple. Incrementan directamente tanto la probabilidad de que el receptor dé la respuesta deseada cuando se encuentra en situación parecida, como la probabilidad de que permanezca en esa situación. Debe la fuente persuasiva hacer referencia refutando a los argumentos contrarios a su posición, o sería que simplemente los ignorara. Ya el grupo de investigación de la Universidad de Yale se planteó la conveniencia de utilizar mensajes unilaterales o bilaterales. Los primeros consisten en expresar solo las ventajas y aspectos positivos de la propia posición. Los segundos incluyen además los aspectos débiles o negativos de la posición defendida, intentando justificarlos, minimizarlos o rebatirlos, o los aspectos positivos de las posiciones alternativas, minimizándolos o refutándolos. En general, los mensajes bilaterales parecen ser más efectivos que los unilaterales, y esta eficacia es aún mayor cuando la audiencia está familiarizada con el tema del mensaje. La eficacia del mensaje bilateral depende de que las desventajas presentadas y refutadas sean relevantes para los receptores. Así imagínese un anunciante de coches que presenta un anuncio en el que intenta combatir un rumor que se ha extendido sobre su producto. El coche tiene muchas averías. El abordaje de este peliagudo asunto será eficaz si el receptor está pensando en esa deficiencia del vehículo, porque si resulta que el principal inconveniente para el receptor es el precio, entonces ese mensaje bilateral no solo no le solucionará sus dudas, sino que le añade otras adicionales. Existe alguna ventaja en favor de los mensajes unilaterales cuando se trata de las audiencias poco instruidas y de receptores que están inicialmente a favor del contenido del mensaje. Aplicando, por ejemplo, esta evidencia a la publicidad de un producto, las consecuencias serían que indicar solo sus ventajas e ignorar sus inconvenientes o las ventajas de productos alternativos sería efectivo cuando el producto es muy atractivo, tiene una amplia aceptación y pocos competidores. Sin embargo, si los consumidores están bien informados sobre el producto y sus competidores, si aquel no es preferido de forma amplia o si la audiencia va a estar probablemente expuesta a contrapropaganda, los mensajes bilaterales serían más eficaces. Calidad y cantidad de los argumentos. ¿Qué hace un argumento ser persuasivo? A pesar de la importancia otorgada en el estudio de la persuasión a la calidad de los argumentos, resulta sorprendente la escasa investigación destinada a responder a esta pregunta. Algunos autores han sugerido que aquellos argumentos que hacen referencia a consecuencias que son probables y deseables resultan más convincentes que aquellos otros referidos a consecuencias menos probables o deseables. Una manera de convencer a una persona de que una consecuencia tiene probabilidades de ocurrir es suministrándole una explicación casual. Así, la calidad de un argumento persuasivo del tipo el incremento de las tasas académicas redundará en beneficio de la calidad de enseñanza aumentará si, además, se incluyera una explicación del por qué es probable de que este resultado ocurra. Desde las teorías funcionales de las actitudes, también se ha sugerido que los argumentos que se correspondan con la visión del mundo que tienen los receptores serán más influyentes que aquellos que no coinciden. Así, una persona religiosa encontrará los argumentos que hacen referencia
a la religión más persuasivos que los que apelan a argumentos legales. En lo que se refiere a la cantidad de argumentos presentados, aunque las primeras investigaciones sugerían que al incrementar el número de argumentos incluidos en un mensaje se aumentaba la persuasión, formulaciones más actuales han mostrado que el efecto del incremento del número de argumentos depende tanto de la ruta que siga el receptor como de la calidad de los argumentos. Así, cuando la probabilidad de elaboración es baja, aumentar el número de argumentos o hacerlos más largos incrementa la eficacia de la persuasión independientemente de su calidad. En cambio, cuando la probabilidad de elaboración es alta, aumentar los argumentos buenos incrementa la persuasión, pero añadir argumentos débiles o malos reduce la eficacia persuasiva. Información estadística o basada en ejemplos. Las personas tendemos a conceder una importancia extraordinaria a la información que, por basarse en ejemplos, es más llamativa e infrautilizamos aquella otra que se basa en estadísticas o datos, en el caso de los mensajes persuasivos y en el impacto de la información basada en ejemplos que describe de forma viva y detallada un acontecimiento es bastante mayor que la información basada en porcentajes, promedios y demás estadísticos. Así, por ejemplo, el impacto de conocer que una sola persona ha contraído el SIDA fue mayor que en años de campañas en las que se indicaba que miles de norteamericanos, niños y adultos, homosexuales y heterosexuales, hombres y mujeres, estaban infectados por el virus. Conclusión explícita o implícita. Una cuestión que se han planteado los investigadores es si es más eficaz que una fuente persuasiva extraiga la conclusión de su mensaje de forma explícita y clara o si por el contrario sería mejor dejarla implícita para que sea el propio receptor quien la extraiga. No faltan expresiones populares que indican la importancia de que sea el propio individuo el que extraiga las conclusiones y aprenda por sí mismo. La experiencia es la madre de la ciencia. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Hovland y sus colaboradores pensaban que la exposición clara de la conclusión incrementaría la comprensión y retención del mensaje, pero que si los receptores podían extraer por ellos mismos la conclusión, entonces se verían incrementados los procesos de retención y aceptación. Las investigaciones empíricas han mostrado que es más eficaz dejar que sean los propios receptores quienes extraigan sus conclusiones, siempre y cuando estos estén lo suficientemente motivados y que el mensaje sea lo suficientemente comprensible. En el caso de las audiencias poco interesadas o motivadas por el tema de la comunicación o de mensajes muy complejos y difíciles, dejar la conclusión implícita puede ser perjudicial para la eficacia persuasiva. Podemos decir, por tanto, que en general el emisor tiene poco que ganar y mucho que perder si deja implícitas las conclusiones de su mensaje. Efectos del orden. Efectos de orden. Hay unos elementos del mensaje más influyentes que otros dependiendo de su posición. Dicho de otra manera, ¿dónde deberíamos colocar los argumentos a elementos más importantes de nuestro mensaje? ¿Al principio o al final? El mismo problema existe cuando hay dos mensajes contrapuestos como dos políticos antagonistas que deben presentar su mensaje consecutivamente y nos preguntamos cuál de los dos ejercerá una mayor influencia, si aquel que expone en primer lugar o quien lo hace después. Los numerosos estudios realizados sobre el tema sugieren que si los dos mensajes o partes del mensaje se presentan seguidos y existe un lapsus de tiempo entre la recepción de un segundo mensaje y la medición de la actitud, entonces se dará un efecto primacía, mayor influencia de lo que va primero. Si en cambio existe un lapsus de tiempo entre los dos mensajes y la actitud se mide inmediatamente después de recibir el segundo mensaje, entonces se dará el efecto de recencia, mayor influencia de lo último. En los demás casos, combinado en las diferentes formas posibles, la existencia o pausa o no entre los dos mensajes y la pausa o no entre el segundo y la medición de la actitud no parece ningún efecto con claridad. Howlett y Wegner han encontrado apoyo en sus investigaciones para existencia de otra variable moderadora de los efectos de orden,
la probabilidad de elaboración. Cuando la relevancia personal de los dos mensajes era alta, apareció el efecto primacía. El procesamiento elaborado del primer mensaje hace que se forme una actitud fuerte que facilita la contraargumentación y resistencia ante el segundo, pero cuando la probabilidad de elaboración era baja, se encontró el efecto resencia. Conviene tener en cuenta los efectos de orden que se han estudiado, suponiendo que todos los demás aspectos del mensaje son idénticos. En situaciones cotidianas, esto rara vez ocurre. Imaginemos, por ejemplo, que un primer mensaje ha sido emitido por una fuente con mucho carisma y ha producido un gran impacto. Que se dé o no el efecto primacía dependerá de la capacidad de la fuente que emite el segundo mensaje para impactar todavía más que la primera. El receptor. Veamos, por último, un elemento clave en todo proceso persuasivo, el receptor o audiencia. En primer lugar, expondremos el modelo de Maguire, que nos servirá como marco general para comprender los efectos que el receptor tiene en los resultados de las comunicaciones persuasivas. Ilustraremos la aplicabilidad de dicho modelo a algunas características de los perceptores. En segundo lugar, consideraremos el papel que puede desempeñar el grado de implicado del perceptor en el proceso de persuasión. Por último, analizaremos los efectos del grado de discrepancia existente en el contenido del mensaje y la posición previa del perceptor. El modelo de Maguire. Ante mensajes idénticos en contenido y emitidos por la misma fuente, ¿son unas personas más fáciles de persuadir que otras? La respuesta es afirmativa, aunque tiene sus matices. Como ahora veremos, las primeras investigaciones realizadas se centraron en determinadas variables singulares como inteligencia, autoestima, género y necesidad de aprobación social. Hovland y sus colaboradores, por ejemplo, estudiaron los efectos de determinadas películas sobre la moral de los soldados de la Segunda Guerra Mundial y encontraron que a mayor nivel de escolarización, mayor impacto persuasivo. Sin embargo, los estudios posteriores dibujaron una imagen mucho más sencilla, por ejemplo, el resultado inicial de que las personas de menor autoestima eran más fáciles de influir. Se ha visto seguido por los resultados que muestran exactamente lo contrario. Por otros que indican que las personas más fáciles de persuadir son quienes tienen niveles de autoestima moderados. Y por otros que muestran que son las personas de alta y baja autoestima y no las de nivel moderado las que resultan más fáciles de influir. Maguire propuso un modelo sobre la relación entre características del receptor y su susceptibilidad de persuasión que ayuda a clarificar el complejo patrón de resultados encontrados. Dicho modelo aparece en la figura 13.3. Maguire. Según Maguire, el cambio de actitud viene determinado fundamentalmente por dos procesos: la recepción del mensaje, que incluye atención, comprensión y retención, y la aceptación. Las características del receptor, por ejemplo, inteligencia o autoestima entre otras, a veces tienen efectos contrarios sobre cada uno de estos dos componentes. Así, las personas más inteligentes pueden recibir y comprender mejor el mensaje, pero también, porque son más inteligentes, pueden resistirse con mayor medida a ser persuadidos. Egli y Warren encontraron apoyo para el modelo de Maguire en el caso de la inteligencia, según los resultados de la inteligencia de los receptores influye en la aceptación de mensajes complejos, en los cuales la comprensión es más importante que la aceptación, pero no lo hace en la aceptación de mensajes simples, donde lo importante es propiamente la aceptación. Se supone que en este último caso, la comprensión está al alcance de todos. No obstante, un trabajo reciente en el que se revisaron las investigaciones sobre inteligencia y persuasión indica que el argumento de la inteligencia aparece asociado a la disminución de la persuasión, lo cual sugiere que los mensajes contraactitudinales utilizados en la mayoría de los experimentos posiblemente sean recibidos y entendidos por todos los receptores más y menos inteligentes, pero son los primeros los que pueden rebatirlos mejor
cuando hay una alta probabilidad de elaboración. También es posible que en condiciones de baja probabilidad de elaboración la inteligencia funcione como una señal periférica. Si yo soy más inteligente que la fuente, ¿por qué voy a cambiar mi punto de vista? La autoestima, por su parte, también parece estar relacionada positivamente con la recepción, negativamente con la aceptación. Es decir, las personas con baja autoestima tienen menos confianza en sí mismos y se ven con menos capacidades, lo que les hace más dependientes la opinión de los demás. La aceptación del mensaje es más probable en ellos, pero a la vez estas personas parecen tener un menor interés por el mundo que les rodea y de ahí que la probabilidad de recepción del mensaje sea también menor. Las investigaciones revisadas apoyan la relación curvilínea propuesta por Maguire entre autoestima y persuasión cuando los procesos de recepción y aceptación operan simultáneamente. Sin embargo, el modelo de Maguire, si bien aporta bastante claridad en la interpretación de muchos resultados, no permite una interpretación adecuada de toda la evidencia que se ha encontrado cuando se ha estudiado los efectos que sobre la persuasión tienen la autoestima, la inteligencia y otras características del receptor. Por ejemplo, Slonick y Heslin examinaron los estudios realizados sobre autoestima y persuasión y no encontraron que la comprensión, un aspecto clave de la recepción, explicara la relación entre autoestima y persuasión, aunque sí lo hacían la calidad de los argumentos, dividiendo las investigaciones según se encontrará en ellas una relación positiva entre ambas variables. A mayor autoestima, mayor persuasión, o una relación negativa, encontraron que en las primeras se utilizaban argumentos más potentes que en los segundos. Esto es, la calidad de los argumentos influía más en las actitudes de quienes tenían alta autoestima que en las de quien era baja, dado que los primeros, al sentirse más seguros, se implican más en el análisis de los argumentos. Grado de implicación del receptor. ¿Cómo influye el grado de implicación o la relevancia que el tema tiene para el receptor en el resultado del proceso persuasivo? Esta influencia parece depender de cuál sea la ruta que predomine, central o periférica, en el proceso persuasivo. El modelo de la probabilidad de elaboración predice que los argumentos sólidos y de alta calidad afectarán más a los sujetos que están más implicados. En cambio, la credibilidad de una fuente, una señal periférica, reproducirá un mayor cambio de actitud en quienes se sientan poco implicados. Petty, Cacioppo y Goldman presentaron a universitarios un mensaje contrario a sus actitudes, la necesidad de instaurar un examen general al finalizar la carrera. La comunicación variaba en función de dos variables: si los argumentos incluidos eran sólidos o débiles y si era adjudicada a una fuente con gran experiencia, la Comisión Camaïs sobre Educación Superior, o a una fuente de poca experiencia, un curso de bachillerato. Además, a unos sujetos se les dijo que la medida sería instaurada el próximo año y que por lo tanto les afectaría a ellos mismos, alta implicación, mientras que a otros se les dijo que dicha medida no sería puesta en vigor hasta dentro de 10 años, baja implicación. Tal y como se predecía, los individuos altamente implicados se vieron más influidos por los argumentos sólidos que los débilmente implicados. En cambio, la experiencia de la fuente influyó más en la audiencia poco implicada que en la de alta implicación. Además de la interacción propuesta por el modelo de probabilidad de la elaboración entre implicación del receptor y la calidad de los argumentos, las investigaciones han encontrado un efecto principal de la implicación, esto es, cuanto mayor es la implicación del receptor, menor es la persuasión. Este resultado se ha encontrado cuando la implicación se refería a actitudes o creencias valoradas por el receptor y no tanto a resultados tangibles. Petty y Cacioppo explican el resultado sugiriendo que cuando se tiene una actitud o creencia firmemente arraigada, entonces también es probable que se tengan actitudes más extremas y un conocimiento más detallado de la actitud, y esto es lo que produce un procesamiento del mensaje sesgado, haciéndolo consistente con la actitud que se tiene. Discrepancia entre posición defendida en el mensaje y la posición del receptor. La distancia existente entre el contenido del mensaje y la posición
que al respecto tiene el receptor es un elemento que mediatiza el impacto del mensaje persuasivo, bien en la fase que antecede la exposición a un mensaje, en la fase de recepción o incluso en el proceso final del cambio de actitud. En primer lugar, las personas tendemos a buscar y recibir mensajes que concuerden con nuestras creencias, actitudes, y evitamos exponernos a mensajes que las contradigan, exposición selectiva. Este es un factor que puede explicar por qué, a pesar de la enorme cantidad de información que recibimos, las personas cambiamos poco nuestras actitudes. Sin embargo, también presentamos atención a mensajes moderadamente discrepantes, especialmente cuando estos parecen interesantes o novedosos o útiles. Los mensajes novedosos merecen especial atención cuando para los receptores es importante mantener una actitud correcta y cuando no se encuentran firmemente comprometidos con una posición determinada. Asimismo, en la propia fase de recepción del mensaje, el receptor puede distorsionarlo en alguna manera de forma que se fije en lo que concuerda de sus posiciones y evite aquello que lo contradice. Kleins, G. Selig y Edwards presentaban a los participantes en su estudio un mensaje grabado a favor de la legalización de la marihuana. El mensaje presentaba argumentos sólidos a favor de la legalización y también débiles, fáciles de refutar e iba acompañado de muchas interferencias y ruidos. Los receptores tenían la posibilidad de quitar algunas de estas interferencias presionando un botón. Los resultados mostraron que los receptores que estaban a favor de la legalización presionaban el botón cuando recibían los argumentos sólidos, mientras que quienes estaban en contra lo hacían cuando se trataba de argumentos fáciles de refutar. También es posible que cuando los receptores reciben mensajes que contienen argumentos a favor y en contra de sus actitudes, acepten los primeros sin cuestionarlos y se impliquen activamente en refutar los segundos. De esta manera, su posición final puede ser incluso más extrema, aunque en la misma dirección que su posición inicial. Este fue precisamente el resultado encontrado por Lord y colaboradores. Después de oír un mensaje que contenía argumentos a favor y en contra de la pena de muerte, aquellos sujetos que originariamente estaban a favor se mostraban todavía más de acuerdo, quienes estaban en contra, por su parte se mostraban aún más en contra de lo que estaban antes de recibir el mensaje. Por último, en lo que se refiere al propio cambio de actitud, la mayoría de las investigaciones han dibujado la existencia de una relación curvilínea entre discrepancia y cambio. Es decir, este es relativamente pequeño cuando se trata de mensajes muy discrepantes o apenas discrepantes, mientras que los más eficaces son aquellos de moderada magnitud. Pero a partir de qué grado la discrepancia comienza a disminuir el cambio de actitud. Los datos sugieren que la ubicación del punto más alto de la curva depende de otras variables del proceso persuasivo, fundamentada en dos: el prestigio de que goza la fuente para el receptor, de tal forma que cuando mayor sea el prestigio es el nivel de contenido discrepante que se admite mayor, y el grado de implicación del receptor, de manera que a mayor implicación, más baja la ubicación del pico de la curva. Resistencia ante la persuasión. Todo lo expuesto hasta ahora pudiera dar la impresión de que las personas estamos inermes ante los intentos persuasivos de los demás, las instituciones y de los medios de comunicación de masas, y que ante un mensaje bien construido y que tenga en cuenta los numerosos factores que hemos ido mencionando, apenas nada se puede hacer. Sin embargo, la realidad dista mucho de parecerse a esta descripción. El énfasis de un aspecto unidireccional en el estudio de la persuasión desde la fuente hacia el receptor es comprensible en la medida en que los investigadores han centrado sus esfuerzos en construir mensajes más eficaces y más influyentes. Sin embargo, los receptores disponemos de numerosos mecanismos para eludir la influencia de la multitud de mensajes persuasivos que a diario nos asedian. Antes de considerar algunos de los factores que aumentamos en la resistencia entre la persuasión, diremos como criterio general que cuanto mayor es el conocimiento que el receptor tiene del tema y más articulado está este conocimiento, esto es, cuanto mayor
fuerza tiene la actitud, más difícil es persuadirle. La teoría de la inoculación. La inoculación propuesta por Maguire toma su nombre por analogía con la enfermedad y con la vacunación como medio de vencerla. Una vacuna consiste en introducir gérmenes debilitados en el organismo con el fin de estimular las defensas de manera que cuando los gérmenes lleguen en cantidad suficiente como para producir la enfermedad, el organismo pueda fácilmente combatirla. De igual manera, la teoría de la inoculación propone que la preexposición de una persona de una forma debilitada de material que amenace sus actitudes hará a esa persona más resistente ante tales amenazas, siempre y cuando el material inoculado no sea tan fuerte como para superar las defensas. En medicina y de igual manera, el área de las actitudes existe otra forma básica de prevenir las enfermedades o de resistirse ante un mensaje persuasivo y es lo que se denomina terapia de apoyo. Maguire piensa que la inoculación será más eficaz que al dar argumentos de apoyo por dos razones. En primer lugar, porque facilita la práctica de la defensa de las creencias propias y en segundo lugar, porque incrementa la motivación del individuo para defenderse. Si una persona ha admitido una creencia y nunca la ha visto atacada, es probable que no haya elaborado argumentos en su apoyo. De igual manera, es probable que no se encuentre motivado para defenderla por la sencilla razón que nunca antes se ha visto en esa tesitura y le resulta inconcebible que dicha creencia pudiera ser atacada. Por eso cuando su actitud sea cuestionada se encontrará desprevenido y sin muchas defensas a su alcance. Con el fin de demostrar la eficacia de la inoculación, Maguire y sus colaboradores buscaron actitudes o creencias que no hubieran sido nunca atacadas y eligieron axiomas culturales, esto es, creencias ampliamente extendidas que rara vez se ponen en tela de juicio. Por ejemplo, es buena idea lavarse los dientes después de cada comida, o los efectos de la penicilina han sido, casi sin excepción, un gran beneficio para la humanidad. Elaboraron dos tipos de defensas de dichas creencias. La defensa de apoyo consistía en proporcionar a los individuos argumentos favorables al axioma cultural, mientras que en la defensa de inoculación se proporcionaban argumentos contrarios refutados. Maguire y Papagorgis, por ejemplo, crearon 4 condiciones experimentales: defensa de apoyo y después ataque, defensa de inoculación y después ataque, ataque sin ningún tipo de defensa y ni ataque ni defensa. Sus resultados mostraron que cualquier tipo de defensa era mayor que ninguna y que la defensa de inoculación era superior a la de apoyo, proporcionando resistencia ante un ataque posterior. En el mencionado estudio del ataque posterior se realizó utilizando los mismos argumentos que habían sido previamente inoculados en forma debilitada. Sin embargo, los mismos resultados se han encontrado cuando el ataque subsecuente se utilizan argumentos distintos de los inoculados. Por otra parte, de igual manera que las vacunaciones biológicas tienen su máxima eficacia, pasando por un periodo de incubación, la inoculación también parece ser más eficaz cuando han pasado unos días y no en el momento inmediatamente posterior a la recepción de los argumentos refutados. Los efectos de la inoculación que hemos comentado hasta ahora han sido encontrados utilizando axiomas culturales, esto es, creencias que los receptores no ponían en duda, pero es igual de efectiva la inoculación con actitudes respecto a las cuales el receptor no tiene tanta certeza. Las investigaciones realizadas hasta el momento nos permiten afirmar lo siguiente: tanto los mensajes de apoyo como los de inoculación parecen igual de eficaces. La resistencia producida por los mensajes de inoculación pueden generalizarse a argumentos diferentes a los debilitados, y una combinación de mensajes de apoyo y de inoculación proporciona mayor resistencia a la persuasión que la utilización única de mensajes de apoyo. La distracción. Sin necesidad de pensar mucho sobre el tema, la mayoría de nosotros admitiríamos la distracción influye negativamente sobre el impacto del mensaje persuasivo. Según Maguire, los elementos que pueden distraer cuando se recibe un mensaje persuasivo interfieren con el aprendizaje de los argumentos y por tanto reducen el cambio de actitud.
Diversas investigaciones han mostrado que efectivamente los elementos que distraen verbales o conductuales reducen el impacto persuasivo del mensaje o al menos reducen el aprendizaje de los argumentos en él incluidos. Sin embargo, diversas investigaciones han encontrado que bajo ciertas circunstancias la distracción no disminuye, sino que incrementa la persuasión. Algunos de los investigadores que han encontrado una relación negativa entre persuasión y distracción han sugerido como posible explicación que cuando la gente se expone a mensajes persuasivos vocaliza internamente contraargumentos en contra de la posición defendida en el mensaje. Esta vocalización se supone que suministra resistencia ante los argumentos que se reciben. De este modo, la distracción puede inhibir el desarrollo de contraargumentos y en consecuencia provocar un mayor cambio de actitud. De manera más matizada, desde el modelo de la probabilidad de elaboración puede predecirse que los niveles de distracción bajos o moderados incrementarán el cambio de actitud, pues reducirán la tendencia a contraargumentar, pero no dañarán seriamente la atención ni la comprensión. En cambio, si la distracción aumenta más allá de este punto, entonces la recepción puede verse afectada y el cambio de actitud disminuir. Según el modelo de Petty y Cacioppo, el impacto de la distracción también dependerá de la respuesta cognitiva dominante que suscite la comunicación. Así, en comunicaciones que estimulen la contraargumentación, la distracción llevará al incremento de la persuasión, interfiriendo con la elaboración de contraargumentos. Pero si la respuesta dominante ante una comunicación es de estar de acuerdo con respuestas cognitivas favorables, la distracción lo que hará será inhibir dichas respuestas y producirá, por tanto, una menor aceptación. En definitiva, pues en el caso de mensajes contraactitudinales, para que la distracción afecte la persuasión, es necesario que el mensaje suscite contraargumentos. Hay algunas circunstancias en las que es probable que esto no ocurra. Cuando el mensaje no atrae la atención suficiente del receptor, cuando la fuente es de baja credibilidad y esto hace que el receptor no considere necesario analizar el mensaje, cuando el tema de la comunicación apenas implica o interesa al receptor y cuando el centro de la atención se dirige hacia la señal que distrae y no hacia el mensaje. Los efectos de la prevención, estrechamente relacionada con la teoría de la inoculación. Esta idea de que el simple hecho de avisar al receptor de que van a intentar persuadirlo puede incrementar su resistencia ante la persuasión. Dos tipos diferentes de avisos han sido estudiados. En uno de los receptores solo se le dice que se le van a intentar persuadir, mientras que en el otro además se le comunica sobre qué trata el intento de persuasión. En ambos casos se ha encontrado que los avisos producen resistencia ante la persuasión y la razón parece estar en que estimulan la elaboración de contraargumentos. La única diferencia está en que en el primer caso la contraargumentación se produce durante la recepción del mensaje y en el segundo en la fase previa de su recepción. Pero también la prevención puede llevar a un cambio anticipado de actitud en la medida en que el receptor quiera quedar bien, manteniendo su autoestima y no apareciendo como una persona fácil de persuadir, lo que le lleva a mostrarse de acuerdo con el contenido del mensaje antes de la transmisión se produzca. Incluso puede haber receptores que estén deseando ser persuadidos, como ocurre con las audiencias militantes, religiosas y políticas y de otro tipo, y en este caso, el hecho de saber que el emisor tiene la intención de persuadirlos no reduce su entusiasmo. Papageorgis, en una de las primeras revisiones sobre los efectos actitudinales de los intentos persuasivos, sugirió que estos dependían del grado de implicación o de la importancia personal del tema para el receptor. Cuando eran cuestiones muy implicantes, la prevención reducía el impacto del mensaje. Cuando estos temas eran poco implicantes, la prevención apenas afectaba al cambio de actitud. Este resultado ha sido confirmado posteriormente. Persistencia de los efectos persuasivos. Cuando queremos persuadir a alguien de algo, generalmente no nos contentamos con que dicha persona acepte en ese momento contenidos y recomendaciones de nuestro mensaje. Con frecuencia aspiramos a que en un futuro los efectos de la persuasión sigan vigentes,
Hovland y colaboradores pensaban que los efectos de un mensaje persuasivo serían más intensos inmediatamente después de emitir el mensaje y que su influencia iría con el tiempo decreciendo. Para ellos el cambio de actitud era el resultado de la atención, comprensión y aceptación de los argumentos y de la recomendación incluidos en el mensaje. El cambio de actitud, por tanto, persistiría mientras el mensaje fuera recordado. El apagamiento del impacto persuasivo. Pese a ello, estos mismos autores habían observado que a veces los sujetos recordaban la esencia del mensaje. Por ejemplo, es bueno lavarse los dientes con frecuencia. Aunque hubieran olvidado los argumentos específicos, las numerosas investigaciones que se han realizado sobre la persistencia de los efectos persuasivos indican una cosa clara. Estos efectos disminuyen con el paso del tiempo, sin embargo, no existe un único patrón temporal. En algunos casos, los efectos de los mensajes duran meses, pero a veces se mantienen durante 1 o 2 semanas e incluso pueden desaparecer pasados algunos días. Según el modelo de la probabilidad de elaboración, la persuasión más duradera es aquella que ocurre a través de la ruta central. Por tanto, los efectos del mensaje serán más persistentes dependiendo de la cantidad de respuestas cognitivas generadas. Cuantas más y mejor. Algunos de los factores que incrementan la cantidad de respuestas cognitivas generadas son la repetición del mensaje y de sus argumentos hasta un cierto límite, la variedad y complejidad de los argumentos, la implicación del receptor, el hecho de que las respuestas cognitivas sean generadas por el propio receptor. Las personas solemos recordar mejor nuestras respuestas al mensaje que la información contenida en él. La accesibilidad de la actitud. Cuanto más asequible sea una actitud, por ejemplo, como consecuencia de que el receptor escribe aspectos autobiográficos relacionándolos con el objeto de actitud, más persistente es. Y el papel del receptor como transmisor de información. Boninger y colaboradores han mostrado con una variedad de sujetos y en variedad de tópicos que aquellos a quienes se les había dicho que después tenían que transmitir el contenido de la comunicación a otras personas tenían actitudes más persistentes transcurridas 20 semanas. El efecto adormecido. Un hecho asombró a los primeros investigadores sobre comunicaciones persuasivas y en ocasiones el cambio de actitud era mayor cuando había pasado un cierto tiempo de lo que había sido inmediatamente después de la emisión del mensaje. Hovland y colaboradores denominaron a este fenómeno efecto adormecimiento. En su investigación estudiaban el impacto sobre los soldados combatientes en la Segunda Guerra Mundial. Tenían una serie de películas, una de ellas destinada a incrementar una visión positiva de los aliados ingleses, tuvo mayor impacto sobre los soldados 9 semanas después de que éstos la vieran, y no una semana después. La retención del mensaje, en cambio, decrecía. Tras muchos años, los resultados empíricos a favor y en contra del efecto del adormecimiento, así como interpretaciones alternativas, podemos decir que es posible que este efecto ocurra en situaciones muy específicas que reúnan las siguientes condiciones. El contenido del mensaje y las señales periféricas, por ejemplo la credibilidad de la fuente, han de afectar por separado al cambio de actitud y no deben influirse entre sí. Dicho de otra manera, la actitud resultante de la comunicación y las respuestas cognitivas relacionadas con las circunstancias que le han creado son almacenadas en la memoria de forma separada. Los receptores analizan cuidadosa y sistemáticamente el contenido del mensaje, son persuadidos por él y almacenan dicha información en la memoria. Con posterioridad a la percepción del mensaje, los receptores reciben una señal desestimadora que anula el efecto persuasivo del contenido del mensaje. Por ejemplo, la fuente no tiene ninguna credibilidad. Con el paso del tiempo, los receptores van olvidando el efecto de esta señal desestimadora en mayor medida que olvidan el contenido del mensaje y su conclusión. Veamos cómo, por ejemplo, uno de los experimentos realizados por Pratkanis y colaboración, los participantes recibían un mensaje contrario a la jornada laboral de 4 días a la semana, en el que se daban cuidadosas razones
en contra de esta posibilidad. Por ejemplo, diversos estudios indicaban que disminuía la satisfacción de los trabajadores. Con el fin de que aprendieran bien el contenido del mensaje, los participantes leían 2 veces el texto. Inmediatamente después, a algunos de estos sujetos se les daba a leer una nota que invalidaba la conclusión del mensaje leído. Según el editor de la revista en la que habían aparecido el mensaje, datos posteriores habían indicado que la semana laboral de 4 días no producía problemas ni disminuía la satisfacción de los trabajadores. Otros participantes no recibían esta señal desestimadora. En este momento se midió la actitud de los receptores, observándose que quienes habían recibido la nota del editor estaban mucho menos en contra de la jornada de 4 horas que quienes no la habían recibido. Cuando las 6 semanas se contactó con los sujetos por teléfono, se pudo comprobar que quienes recibieron solo el mensaje habían decaído en su actitud inicial, mientras que quienes habían recibido también la señal desestimadora habían olvidado esta información y ahora se mostraban mucho más a favor del mensaje. Bien, a continuación, este es un cuadro subliminal. Persuasión subliminal es otra cosa. En 1957, un investigador de marketing llamado J. Vicari, mientras los espectadores veían la película Picnic en un autocine de Nueva Jersey, insertó cada pocos segundos frases "beba Coca-Cola", coma palomitas. Según este investigador, el éxito fue rotundo. En las siguientes semanas, las ventas de Coca-Cola aumentaron un 18% y las de palomitas un 50%. Las repercusiones sociales fueron enormes. Hubo gran debate social y la eficacia de este estudio ha llegado hasta nuestros días. Expresiones como "estamos ante el descubrimiento más alarmante y peligroso de nuestros días", la mente humana a merced de la publicidad, fueron frecuentes. No obstante, la experiencia de Vicari no tiene ninguna validez científica. El fallo fundamental es que no hay grupo control, por tanto, los efectos encontrados pueden deberse a la percepción subliminal o a cualquier otra circunstancia, como que hiciera más calor aquellos días o que la película estuviera relacionada con la comida. De Flur y Petranov hicieron un estudio más controlado. Trabajaron en colaboración con la cadena de televisión y un supermercado. Durante la primera semana presentaban mensajes subliminales respecto a un producto alimenticio. En la segunda semana presentaban el mensaje subliminal junto a la publicidad normal del mismo producto. Como grupo de control se estudiaron los efectos de otros anuncios normales sobre productos semejantes. Se compararon las ventas de estos productos durante estas semanas con las ventas habituales de los mismos productos en un periodo de 6 semanas. El anuncio subliminal solo produjo un incremento de las ventas de 1%, cuando el anuncio subliminal se presentó acompañado de publicidad normal. Las ventas aumentaron el 282%. Esto parece un gran incremento, sin embargo, cuando se ven los cambios que hubo debido a la publicidad normal, la impresión es diferente. Las ventas ascendieron un 2500%. Existen otros estudios de tipo experimental en los que se presentan a algunos sujetos publicidad de un producto, incluyendo publicidad subliminal, y se comparan los efectos si el producto resulta más atractivo con otro grupo que solo reciben publicidad normal. Los resultados no indican que cuando se incluye percepción subliminal, los resultados fuesen mejores. En los últimos años, en Estados Unidos especialmente, han proliferado las cassettes motivacionales. Son cassettes que supuestamente ayudan a mejorar la memoria, aumentan la autoestima, a ser optimista o ser feliz. Merrick encontró que esas cintas que supuestamente contienen exhortaciones inspiradoras no hay de hecho más que música, sonidos de olas o cantos de pájaros. No obstante, la pregunta es, ¿son eficaces? Greenwald y colaboradores en un riguroso estudio compararon 2 tipos de cintas. Unas decían que mejoraban la memoria y las otras la autoestima. Los fabricantes decían que las cintas incluían mensajes subliminales sobre estos aspectos. Soy una persona valiosa, tengo la alta autoestima y capacidad para memorizar está aumentando día a día. En la primera parte del experimento, a los participantes se les midió
su autoestima y su capacidad de memoria. Posteriormente, la mitad de los sujetos recibieron una cinta que había sido etiquetada incorrectamente, esto es, algunos recibieron una cinta supuestamente destinada a aumentar la autoestima. Para ellos se les dijo que aumentaba la memoria, a otros se les ocurrió al revés, se les dijo que aumentaba la memoria y percibieron que la cinta que los fabricantes vendían para aumentar la autoestima. A la otra mitad de los sujetos se les entregaron cintas cuyo etiquetado era coincidente. A los sujetos se les dijo que oyeran todos los días las cintas en su casa durante un periodo de 5 semanas. Pasando ese tiempo, todos volvieron a rellenar las medidas de autoestima y de memoria. También se les preguntó si creían que las cintas habían sido eficaces. Los resultados mostraron que los sujetos no habían mejorado ni en autoestima ni en memoria. Sin embargo, quienes creían que habían estado oyendo mensajes sobre autoestima consideraron que su autoestima había aumentado. Quienes creyeron que habían estado oyendo de cintas sobre memoria presentaban que su memoria había aumentado. Así pues, los resultados sugieren que los efectos de los mensajes subliminales parecen deberse más bien a las expectativas de los individuos que a los efectos de los mensajes. A pesar de esta evidencia, mucha gente cree que la existencia de este tipo de influencia y en su utilización en publicidad. ¿Por qué persiste esta creencia en la influencia subliminal? 4 razones que se han sugerido. La tendencia a atribuir los resultados desfavorables a causas externas. Muchas veces los consumidores no estamos completamente satisfechos con nuestras compras. En este caso, resultaría ventajoso atribuir la compra no a un fallo nuestro, sino a la maliciosa publicidad. Resultaría ventajoso atribuir a la compra no a un fallo nuestro, sino la malicia de la publicidad, a la que no hemos podido sustraernos. No resulta pues extraño que las acusaciones de publicidad subliminal se den con mayor frecuencia en aquellos productos cuya compra o consumo no estamos plenamente de acuerdo: cigarros, alcohol, comida o altas calorías. La tendencia de las falsas creencias a mantenerse. Cuando una creencia se basa en información llamativa, tiende a mantenerse a pesar de que tenga en contra información basada en estadística. La experiencia cotidiana a responder con sentimientos de agrado y acuerdo frente a desagrado y desacuerdo, ante mensajes incomprensibles, incluso inteligibles. Las afirmaciones del tipo "yo no entiendo muy bien lo que dice, pero esta persona no me gusta", que con frecuencia decimos, refuerzan la creencia en la influencia subliminal. Amplia experiencia en responder un tópico después de haber olvidado el mensaje original o la fuente. Según la teoría de la respuesta cognitiva, lo importante en la persuasión es la respuesta interna que la persona da. Todos tenemos experiencia en tener, por ejemplo, una visión positiva o negativa de alguien, sin recordar qué dio lugar a esa visión. Resumen. En este capítulo se trata sobre los mensajes persuasivos y en él se analizan las variables psicosociales más estudiadas en relación con la capacidad persuasiva de un mensaje. En la primera parte se presentan las principales aproximaciones teóricas que desde la psicología social se han acercado a los mensajes persuasivos, comenzando por las aportaciones pioneras de Hovland y el grupo de la Universidad de Yale, y siguiendo las formulaciones más recientes como la teoría de la respuesta cognitiva y el enfoque heurístico. Especial atención se presta al modelo de la probabilidad de la elaboración de Petty y Cacioppo, por tratarse de un enfoque integrador y que goza de amplia aceptación en la actualidad. En una segunda parte se analizan los elementos claves en el proceso persuasivo y las características que incrementan su capacidad de persuasión. En cuanto a la fuente persuasiva, se considera que lo que hace una fuente creíble y se analiza la importancia del atractivo, el poder y la semejanza entre fuente y receptor. Se presentan a continuación numerosas variables que se han estudiado en relación con el propio mensaje. Mensajes racionales frente a emotivos basados en el miedo y la amenaza unilateral o bilateral, calidad y cantidad de los argumentos, información estadística o basada en ejemplos, conclusión explícita o implícita, y los denominados efectos del orden. Por último, en lo que concierne al receptor de los mensajes, se presenta el modelo de Maguire, que permite un análisis del papel modulador y de ciertas características sociodemográficas
de los receptores, inteligencia, autoestima y se considera cómo influye en la eficacia persuasiva de un mensaje, el grado de implicación del receptor y la discrepancia entre la posición defendida en el mensaje y la posición del receptor. El tercer apartado trata sobre la resistencia entre la persuasión y los factores que disminuyen la eficacia de un mensaje persuasivo, presentando la teoría de la inoculación y considerando el papel de la distracción y el grado de prevención del receptor. Por último, hemos considerado la persistencia de los efectos de mensajes persuasivos, hemos analizado los factores que hacen que perduren durante más tiempo estos efectos y también las circunstancias que pueden darse un efecto mayor cuando ha transcurrido cierto tiempo desde la recepción del mensaje. Muy bien, hasta aquí esta lectura. Les recuerdo, mi nombre es Sicomar Susano y vamos a estar realizando esta investigación a través de esta semana para el día sábado tener nuestra conferencia psicológica virtual. Nos vemos en la siguiente y que tengas un excelente día. Hasta luego.